Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo especial, como siempre, de mi querida esposa Damaris y de mis queridos hijos Catherine y Josué Irión Jr. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar a su hogar con su familia, sus hijos y traerles la palabra de Dios. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo 34. Este mensaje se llama No temas al dolor y el sufrimiento. Tendrá 5 partes. Esa es la primera parte. Salmo 34, por favor, versículo 4, 6, 17 y 19. Versículo 4 dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Salmo 34, versículos 4, versículos 6, 17 y 19. El dolor y el sufrimiento han sido temas profundos teológicamente y de debates por los últimos 2000 años, desde cuando se inauguró el Nuevo Testamento, cuando Cristo abrió la cortina del Nuevo Pacto y la Nueva Alianza. Desde antes de Cristo, el debate sobre el mal, el dolor y el sufrimiento, desde los antiguos filósofos griegos, a través de la historia, desde el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. El último libro que escribí se llama El sufrimiento y la restauración de Job. El tema y el debate del mal y del sufrimiento ha sido debates durante años, teológicamente, filosóficamente y espiritualmente, por miles y miles de años. Cuando analizamos el origen del mal, no cabe duda que el personaje principal es Lucifer, que se tornó el diablo, quien era un hermoso querubín creado por Dios para que lo adorara, pero se rebeló. Ese hermoso ser quiso ocupar y asumir el control total de los ángeles en el universo. En otras palabras, quiso dar un golpe de estado al Señor. Ahí nació el mal, por el pecado del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, de la prepotencia, que fue el primer pecado. Por eso Dios odia el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Entonces le fue echado fuera del cielo, la Biblia dice. Usted puede leer más sobre eso en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. En el libro de mi querida esposa, La lucha espiritual que enfrentamos todos, usted puede leer profundamente sobre el origen del mal, del dolor y del sufrimiento. Desde ahí entonces, cuando fue echado afuera del cielo, él vino a la tierra. Dios creó a Adán y Eva, y Adán y Eva, por su desobediencia, vino entonces el pecado, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y de ahí vino el temor, vino el miedo. Y todos tenemos temor en alguna área de nuestra vida, todos tenemos miedo. Hay 2 tipos de temores, uno bueno, uno que es saludable, que sea algo que usted sabe que usted no puede hacer, usted no lo hace. Pero hay un temor malo, un temor maligno que paraliza la vida de una persona. Entonces el temor bueno es que si usted no sabe nadar, como ya dije otras veces, usted no va a entrar en una piscina, o en una laguna, o en un río, mucho menos en el mar. Si usted no sabe manejar, usted no va a dar la vuelta alrededor del bloque de su casa, no va a salir a la calle, mucho menos al freeway. Entonces hay un temor, un miedo instintivamente que Dios puso en nuestro corazón que nos evita, es algo saludable, pero hay un temor malo. Segundo Timoteo capítulo 1 y versículo 7 dice bien claro: Dios no nos dio un espíritu de miedo, de temor. Entonces hay un miedo que paraliza, que hace daño al corazón de la persona, el miedo y el temor. Entonces, si nosotros hiciéramos una lista sobre el miedo y el temor, vamos a encontrar que muchas personas, incluyendo usted y a mí, tenemos áreas que todos tenemos temor. Unos tienen temor al desastre, a la calamidad natural, los terremotos, los huracanes, los tsunamis. Otros tienen temor de una mala noticia del médico, de perder la salud en un hospital debido a una enfermedad, ya sea de cáncer o cualquier una otra enfermedad seria y terminal. Otros tienen temor al dolor y al sufrimiento, del cual todos tenemos este temor, este miedo al dolor y al sufrimiento. Y todos evitamos esto. Otros tienen el temor de perder el trabajo, su casa. Otros tienen miedo del temor de las deudas, de un colapso financiero. Otros el temor de la derrota o de fallar en su matrimonio.
en sus estudios académicamente, secularmente o espiritualmente, ministerialmente, en su llamado al ministerio. Otros tienen temor a la soledad, de perder a sus hijos por determinada razón. Otros tienen un temor a la desaprobación o al rechazo. Aún otros más tienen temor al peligro, a un problema inesperado. Todos tenemos temor. Temor a algún problema legal, que se tenga que rendir cuentas ante los tribunales, ante el gobierno, los jueces, los abogados. Otros tienen temor a la cárcel, otros tienen temor al gobierno, los departamentos del gobierno, como el IRS, el departamento de impuestos, por auditorías. Unos tienen miedo de que se están haciendo algo malo, evadiendo los impuestos a un fraude, que los mande una carta y que se presente delante de un juez. Entonces hay que hacer las cosas bien. Otros tienen un temor a lo que es a la depresión, a un desequilibrio mental. Otros tienen temor a un conflicto armado, a una guerra nuclear, el temor de un ataque terrorista, el temor de perder el matrimonio, su familia, que es el tesoro más grande después de su salvación. Es Dios, tu relación con Dios, usted y Dios, Dios, la familia y el ministerio. No invierta esas prioridades porque usted va a tener grandes problemas. Otros tienen temor a lo que es salir de la casa, ser víctima de asaltos, de asesinatos. Otros tienen temor de conducir un auto, o temor a accidentes, o temor de volar en los aviones. Otros tienen temor a conocer personas extrañas, a entablar una conversación. Otros tienen temor a contaminación, una infección, un virus, como ahora estamos viviendo el COVID-19, el coronavirus. Otros tienen temor a los animales, o sea, una culebra, serpiente, una araña, una tarántula, algo así. Otros tienen temor a los elevadores, a las alturas. Otros están con miedo de algún que se haya involucrado en algún escándalo. Otros tienen temor de no tener lo suficiente financieramente para jubilarse cuando llegue su vejez. Otros tienen temor a morir y que no entierran vivo. George Washington tenía este miedo. George Washington dejó escrito que cuando él muriera lo tuviera su cuerpo arriba de la tierra por 3 días para estar seguro que estaba muerto, porque en el pasado no teníamos el avance de la medicina que tenemos hoy. Mucha gente tenía miedo de ser enterrada viva, como muchas gente fueron enterradas vivas. Entonces hay muchos miedos, muchos tipos de temores. Tal vez usted tenga un miedo y un temor del cual yo no he mencionado aquí. Usted tiene un miedo y un temor del cual yo no he mencionado, pero sea que sea el temor y el miedo que usted tenga, Dios puede ayudarle ahí mismo, donde usted está ahora mismo, padeciendo, sufriendo este miedo y este temor, y el Señor puede vencer por usted. Como ya dije, hay un miedo saludable y hay un miedo maligno. Entonces usted tiene que aprender a discernir entre los dos, aprender a discernir que Dios puede, a través del poder de su palabra, a través del nombre de Cristo, de la autoridad de Cristo, de la sangre de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección, librar a usted de todo miedo y de todo temor. Librarnos, porque todos vamos a pasar y eventualmente vamos a envejecer, ese Señor no viene y todos iremos a partir con el Señor. Entonces, en primer lugar, Dios nos consuela en nuestro dolor o sufrimiento, sea físico, espiritual, emocional, psicológico o el que sea. Dios te consuela a ti y consuela a mí. Según Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, todo problema, todo dolor, todo sufrimiento, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todos tenemos pruebas, tribulaciones, luchas, enfermedades, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Solo el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 1, el versículo 4 habla 4 veces en un solo versículo la palabra consuela. Consuela, consolar, consolación y consolados. O sea, Dios sabe lo que usted y yo enfrentamos. Dios sabe. Tal vez ahora mismo usted esté enfrentando un problema, sea físico, emocional, psicológico, que le afecta a su vida espiritual y que imparta a usted miedo y temor, pero Dios lo consuela. Tal vez usted esté pasando ahora mismo por dolores y maltratos físicos a manos de un cónyuge que se halla frente a un colapso familiar y que va rumbo al divorcio en su familia. Tal vez sus familiares están pasando por problemas, pierde sus trabajos, sus casas, problemas financieros, y a usted le afecta. Tal vez sus familiares estén en su país de origen y usted está aquí en Estados Unidos, como muchos hermanos nos escriben correo electrónico, nos llaman para que pudiéramos
orar por ellos porque ellos no pueden salir, porque no tienen sus papeles y se angustian mucho porque los años van pasando y echan mucho de menos a sus familiares. Quizá sea un sufrimiento que se deba a problema emocional, traumas del pasado o algún dolor que usted está enfrentando como resultado de cualquier circunstancia. Incluso hasta puede ser una otra cosa que solo usted y Dios saben, que le hace reflexionar, pensar y aún dudar del Señor y de su bondad. Y en medio de todo eso usted se pregunta, ¿dónde está Dios en el medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en el medio de mi dolor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me ha sucedido? ¿Por qué eso está pasando en mi vida? ¿Dónde está el Señor en el medio de todo mi dolor y de lo que yo estoy pasando? Entonces usted no debe dudar nunca de la bondad de Dios. Dios es bueno. El diablo es el creador del mal, del dolor y el sufrimiento. El plan original de Dios no incluía el dolor y el sufrimiento y la muerte. Dios nunca idealizó en el plan original de la creación un hospital, enfermedades y la muerte. Eso trajo el diablo a través de la desobediencia de Adán y Eva, y vino el pecado, la enfermedad y la muerte, ahí traspasó a todas las generaciones humanas. Entonces en el plan original de Dios no está esto. Entonces que usted reciba hoy las respuestas a su vida y que el Señor permita que usted pueda ser renovado, su fe, reavivar su esperanza y poner su mirada en Cristo, que nunca irá a fallar a usted. A todos aquellos que usted está oyendo, que están pasando o han pasado o pasarán dificultades y pruebas, sepa que Dios está en el medio de su dolor. Sepa que Él entiende y Él se duele con usted, porque Él dolió con Cristo, se dolió los dos en la cruz. La Biblia dice en 2 Corintios, Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo. O sea, tanto Cristo sufrió físicamente como el Padre sufrió espiritualmente en el cielo. Los dos. Entonces Dios entiende tu dolor. Porque Cristo sufrió, porque Él padeció, Él entiende tu dolor y tu sufrimiento, sea el que usted está pasando. Porque la Biblia dice que Él fue probado y Él fue tentado en todo, sin pecado. Entonces Él puede compadecerse de nosotros. A todos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, que está enfrentando alguna prueba, sepa que Dios está con usted. Como dijo C.S. Lewis una vez, el gran teólogo del siglo XX, Dios nos susurra en nuestros placeres y habla a nuestra conciencia, pero en cambio Él grita en nuestros dolores o en nuestras angustias. Dios grita. Tal vez usted esté pasando un problema psicológico, de traumas en el pasado, en su crianza, con sus padres, lo que usted sufrió, o sus abuelos, o quizá usted tuvo que trabajar todavía de niño o de adolescente, y eso le quedó marcado en su vida. Pero sepa que en todo esto, todo lo que usted está pasando, Dios le consuela, porque está escrito que el Señor le consuela, y el Señor puede ayudar a usted. Segundo lugar, Dios hace que el dolor y el sufrimiento produzca carácter en nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia, o sea, Dios moldea nuestro carácter. Usa las circunstancias de la vida, del dolor y el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza. El gran escritor y escatólogo Hal Lindsey dijo una vez, el hombre puede pasar 40 días o más sin comer. Puede pasar unos 2 a 5 días, 3 a 5 días sin tomar agua. Puede pasar de 4 a 6 minutos más o menos sin aire. Pero el hombre no puede pasar 1 minuto sin esperanza. Porque la esperanza es que le da a usted el ánimo para usted seguir viviendo. La esperanza. ¿Y la esperanza quién es? Cristo. Es nuestra ancla firme de la fe, que está anclado en la palabra de Dios. Cristo es nuestra esperanza. Entonces Dios sabe lo que usted está pasando. Dios conoce lo que usted está pasando. Mire la historia de Franklin D. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Él nació en una familia privilegiada, fue a la Universidad Harvard. Fue un senador de 1911 a 1913. Fue asistente del secretario de la Armada, del Navy o de la Marina de Guerra de 1913 a 1920. En 1921, él era conocido como FDR, Franklin D. Roosevelt. Él contrajo una enfermedad en 1921 de parálisis, que se creía que era polio entonces, y sus piernas quedaron permanentemente paralizadas, que lo dejó en una silla de rueda.
Pero la enfermedad y la parálisis produjo en él carácter y determinación de seguir hacia adelante. La silla de ruedas no lo paralizó, no lo dejó en una silla de ruedas, inútil o lamentándose a sí mismo. Él siguió. Y él fue gobernador de 1929 a 1932 del estado de Nueva York, o sea, 4 años. Siempre él tuvo, FDR, un miedo y un temor que algún día él se quedaría atrapado en su silla de ruedas en un edificio que se estaría quemando y él se quedaría allí. Y él tenía un miedo y un terror terrible que él sería quemado vivo en su silla de ruedas, cosa que nunca sucedió, porque la mayoría de las veces los temores y miedos que nosotros tenemos nunca suceden. Entonces, él fue elegido a la presidencia y ganó la presidencia y fue el 32º presidente. En 1933 la ganó y fue presidente hasta el 45 por el Partido Demócrata y ganó 3 veces la presidencia. Eso era antes, cuando no había límite de tiempo como ahora, 4 años y después 4 años. Es solamente posible 2 veces ser alguien presidente. Pero él fue 3 veces. En su discurso inaugural dijo esas famosas palabras que todos nosotros conocemos. The only thing we have to fear is fear itself. La única cosa o lo único que debemos temer es el temor mismo. Temer el temor mismo. Pero la realidad es que muchas personas viven en temor. Muchas personas viven en miedo. Muchas personas ahora mismo están atrapadas en el medio del dolor y del sufrimiento, y quizás sea usted. Tercer lugar, Dios sabe que nuestro dolor y sufrimiento es pasajero. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, ahora, hay el pasado, presente y futuro. Presente, o sea, va a pasar. El presente se va a tornar pasado y tenemos que mirar el futuro. Pablo decía, tengo por cierto, sin sombra de dudas, que las aflicciones del tiempo presente, no dijo a lo mejor, quizá, tal vez una probabilidad, las aflicciones de ahora no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ponga esa palabra en su corazón. Usted puede vencer su miedo, su temor, su enfermedad, su crisis, sea ella la que sea lo que usted está enfrentando ahora. Se cuenta que una vez el doctor Terry Powell, ministro, pastor y misionero, arribó en el aeropuerto después de la medianoche. Estaba él tan cansado que vino de un viaje internacional y cuando llegó en el estacionamiento su carro no prendía porque la batería estaba baja. Entonces la batería estaba muerta, él fue a recorrer su carro y no funcionaba el carro. Como él estaba muerto de cansancio también, él oró al Señor y gracias a Dios un guardia del estacionamiento del parking lot vino, trajo su juego de cables, jump cables, y puso su batería buena y traspasó a la batería mala del carro de Terry Powell, ese pastor, y lo prendió el carro. Entonces, después de un tiempo, el Dr. Powell escribió en uno de sus libros, la analogía de los cables es excelente para el ministerio de alentar y de animar a los caídos, casi muertos espiritualmente, haciendo referencia que él estaba casi muerto físicamente, que él llegó en el aeropuerto, llegó en un viaje del extranjero, y todavía tenía que manejar un camino largo a su casa, estaba cansadísimo. Entonces dijo él, cuando escribió, que la analogía, o sea, la ilustración de los cables es excelente para el ministerio de alentar. Todos necesitamos ánimos, ser alentados, y de animar a los caídos, casi muertos espiritualmente. Reciba hoy, en el nombre de Jesús, baterías y cargas nuevas que el Señor te da, para su honra y para su gloria. Usted puede vencer. Esta molestia de que pasó el doctor Terry Powell o el problema fue pasajero. Así será con usted. Las aflicciones del tiempo presente, su batería no prendía de su carro, era una aflicción del tiempo presente, pasajero, efímero, pasó, y con usted también va a pasar. Ponga esa palabra dentro de su corazón, pasará. Ese es el fin de la primera parte. Quédese con nosotros, por favor, para la segunda parte. Muchas gracias. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros.
hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores
y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.